Buenas noches, en este momento voy a dar inicio a la presentación de las 4 biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Ali Landazuri, el código 147. Esta evidencia es presentada al tutor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Omar Iván Vargas. Iniciamos con el tema de los carbohidratos, que son aldehídos o acetonas, con grupos hidroxilo que puede existir como cadenas o anillos. En ellas también pues identificamos que son compuestos terciarios formados por 3 bioelementos como el carbono, hidrógeno y oxidación. Las propiedades de los carbohidratos son solubles en agua, cristalinos, motorrotación, desvía la luz polarizada, es poco soluble en etanol, dulces y dan calor. También podemos identificar que los carbohidratos se clasifican en disacáridos, monosacáridos y polisacáridos. En los disacáridos encontramos la sacarosa, lactosa y maltosa. En los monosacáridos pueden ser aldosas y las cetonas, y en polisacáridos algunos ejemplos como almidón, celulosa y glucógeno. El siguiente tema son los lípidos. El concepto de lípidos es que son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes muy bajos. Pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. En el grupo de las sustancias muy heterogéneas identificamos que solo tienen en común ciertas características, las cuales pues son insolubles en agua o en otros disolventes polares, son solubles en disolventes orgánicos no polares y son compuestos orgánicos reducidos que contienen gran cantidad de energía química y que puede ser extraída por oxidación. Los lípidos también cumplen con una estructura que son saponificables y insaponificables. Los saponificables se dividen en dos, simples y complejos. Los simples son acetilglicéridos y ceras, y los complejos fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas. Y en el caso de los insaponificables, terpenos, esteroides y prostaglandinas. Otro aspecto importante es la función de los lípidos. Se clasifican en reserva, estructural, biocatalizadora y de transporte. Para el caso de la función de la reserva, es principal energética en el organismo y en ella pues hablamos de todo el tema de las reacciones calóricas, metabólicas y de oxidación, que gran cantidad de energía se debe a la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias. En la segunda función, que es estructural, forman las bicapas lipídicas de las membranas citoplasmáticas y los orgánulos celulares. Encontramos que tiene otras funciones de protección térmica y que además finalmente esa protección es mecánica, como la de los tejidos adiposos que están situados en la planta del pie y en la palma de la mano. La tercera función, que es bicatalizadora, son sustancias que posibilitan o favorecen las reacciones químicas que producen los seres vivos y además cumplen con la función de las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. En la cuarta función, que es la función transportadora, se encarga del transporte de los lípidos desde el intestino hasta el lugar de su utilización o hasta el tejido adiposo, donde se almacena. Se realiza mediante la emulsión de los lípidos gracias a los ácidos biliares y a las proteínas, todas estas en conjunto que permiten su transporte por la sangre y por la linfa. Bueno, continuamos con ácidos nucleicos. En la composición de los ácidos nucleicos están formados por polímeros que básicamente se da el resultado de la unión mediante un enlace fosfodiéster de un número variable de unidades monoméricas básicas.
Cada nucleótido está formado por 3 componentes: una pentosa, un compuesto heterocíclico nitrogenado que constituye junto con la pentosa un nucleósido y el ácido fosfórico. En los compuestos heterocíclicos nitrogenados se hablan de 4 bases que suelen encontrarse en el ARN y en el ADN, que están divididas en 2 clases que se conocen como pirimidínicas y bases púricas. Las bases pirimidínicas son los compuestos monocíclicos llamados citosina, timina y uracilo, y las bases púricas son los compuestos biciclísicos como la adenina y la guanina. La diferencia entre ADN y ARN, principalmente a nivel estructural, se pueden destacar en 3 diferencias. La primera, el azúcar en el ARN es la ribosa en vez de la desoxirribosa del ADN. La segunda diferencia es la timina presente en el ADN, está reemplazada por el uracilo en el ARN. Y la tercera diferencia es el ADN suele estar formado por 2 cadenas complementarias, mientras el ARN en la mayoría de los casos está formada o constituida por una única cadena. Eso no excluye que en algunos casos el ARN pueda encontrarse con doble cadena parcial. Herencia y replicación del ADN. Cuando la célula se divide, cada nueva célula que se forme debe portar toda la información genética, la cual determina las características y las funciones. Pero antes de dividirse, el ADN debe replicarse, es decir, generar una copia de sí mismo, la cual pues durante su replicación permite que la molécula de ADN se desenrolle separando sus cadenas. Continuamos con proteínas. Las propiedades de las proteínas las identificamos de la siguiente forma: macromoléculas más abundantes, presentes en todas las células, polímeros compuestos por números conocidos como aminoácidos, estructuras y funciones diversas y organización jerárquica. En la clasificación de las proteínas identificamos que según su composición química podemos hablar de simples y conjugadas. En la simple hallamos la albúmina, en la conjugada las nucleoproteínas, las lipoproteínas, las hemoproteínas, las flavoproteínas, las glicoproteínas, las metaloproteínas y las fosfoproteínas. Según la forma de las proteínas en su clasificación, podemos hallarlas como fibrosas y como globulares. Según el número de las subunidades, la clasificación de las proteínas es monomérica o oligoméricas. Y finalmente, según su función, hallamos las proteínas como estructural, enzimática, de defensa, hormonal, tiene función de transporte y de reserva. Finalizamos con la bibliografía. Gracias por su atención.